Hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga una vez más, o nos continúe bendiciendo en este momento, ahora que vamos a estudiar su palabra y a considerar lo que Él tiene que decirnos. Vamos a orar una vez más. Señor, no nos cansamos de venir delante de ti, no por rutina, sino porque reconocemos nuestra completa necesidad de ti. Cada décima de segundo que pasa de nuestra vida, cada respiro, Señor, depende completamente de ti. Tu Hijo Jesucristo, quien sustenta todas las cosas. Y te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de este domingo estar aquí en tu casa y por el privilegio, Señor, que tenemos de tener tu palabra, de tener tu espíritu. Y te pedimos que nos ayudes a aprovechar al máximo esos privilegios que tenemos, que tú nos ayudes a estar enfocados en tu verdad, en lo que tú quieres comunicarnos, que nosotros podamos entenderte, atesorarte a ti y tu verdad sobre todas las cosas, y que podamos, con las fuerzas que tu Santo Espíritu da, vivir de una manera diferente, en el sentido positivo, no tan solo en las próximas 2 horas, sino a lo largo de toda nuestra vida. Que podamos vivir no tan solo este domingo de resurrección a la luz de esa realidad, sino también los demás 364 días que tiene este año y los demás años que vienen. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes, que perdones nuestros pecados, que fortalezcas nuestras debilidades, que salves a los que no te conocen, que aumentes la fe de aquellos que profesamos conocer. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Desde Getsemaní, allá en el huerto, nos dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse grandemente. Y les dijo a sus discípulos que su alma estaba muy triste, muy afligida hasta el punto de la muerte. Su agonía se convirtió, se intensificó hasta tal punto que nos dice Lucas el médico que su sudor se convirtió como grandes o gruesas gotas de sangre. Después de esta escena vemos que Jesús fue arrestado, y no tan solo arrestado, sino que él fue golpeado. Lo azotaron con un látigo que fue o estaba hecho para, o tenía la intención de desgarrar la piel hasta los huesos. Fue golpeado una y otra vez con estos látigos. La Biblia también nos dice que él fue coronado con espinas. Lo golpearon en la cabeza con una caña. Lo crucificaron y estuvo sobre la cruz por más de 7 horas y allí murió. Su muerte fue tan real que esta fue confirmada por un centurión que estaba delante de él, según nosotros vemos en Marcos 15:39. También fue confirmada por soldados que habían estado experimentados o que eran experimentados en esa área. Ellos también confirmaron que Jesús estaba muerto. Y también fue confirmado por un soldado, nos dice la Biblia, que tomó una lanza y traspasó su costado. Pero allí no acabó todo. Después de 3 días en la tumba, nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. Así se relata en los 4 evangelios, de Mateo a Juan, y también la historia lo confirma con una tumba vacía. Que nuestro Dios y Salvador Jesucristo no se quedó colgado en una cruz, ni que tampoco se quedó enterrado en una tumba, sino que Él, tal como había dicho su palabra, después de 3 días resucitó. Y eso estamos recordando de manera especial en este día. Pero eso también es lo que nosotros recordamos todos los domingos que nos reunimos aquí. Es un motivo de celebración que nuestro Señor haya resucitado de entre los muertos. Y en el sermón de hoy
yo quiero invitarles a que veamos juntos 7 verdades que aprendemos acerca de la resurrección. Así que si usted quiere tomar notas, este sermón va a ser fácil de seguir porque son 7, vuelvo a repetir, verdades que nosotros aprendemos de la resurrección. Quiera Dios que podamos ver que la resurrección no tan solo es un hecho histórico, sino que es algo de suma importancia para ti y para mí. Vamos a ver qué implicaciones tienen esas 7 verdades de la resurrección para ti y para mí. Así que vamos a comenzar inmediatamente. La verdad número 1 que nos enseña la resurrección o que aprendemos de la resurrección de Jesucristo es que Dios es fiel. Dios es fiel. Esa es la primera verdad que nos enseña la resurrección de Jesucristo. En su presentación del Evangelio en primera a los Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nótese que no solo se dice en este pasaje que acabé de leer que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, sino que también se dice que Él resucitó conforme a las Escrituras. Dicho de otra manera, lo que el apóstol está diciendo aquí es que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, que es como se le llama las Escrituras hasta ese momento, la resurrección del Salvador. ¿Puedes mencionar algunos versículos en el Antiguo Testamento que hayan de profetizar o que profetizaron la resurrección de Jesús? Yo aquí te voy a dar algunos de ellos. Salmos 16, 10 y 11 dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Hechos vemos que esa es una profecía acerca de Jesús. Otro versículo en el Antiguo Testamento que profetiza acerca de la resurrección del Salvador se encuentra en Isaías capítulo 53 versículos 10 al 12. Isaías 53, 10 al 12 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo a su siervo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El profeta Isaías también profetiza que el Salvador, este siervo sufriente de Jehová, iba a resucitar. Jonás 1:17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Misael, eso habla de Jonás, pero cuando nosotros vamos a los evangelios, vemos que Jesús utiliza eso para hablar de su propia resurrección. 3 días y 3 noches. Y otro último pasaje que quiero compartir con ustedes es Oseas 6:2, que dice: nos darás vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Así que vemos a Oseas, vemos a Isaías, vemos a David en su salmo y vemos otros pasajes que profetizaron con mucha antelación que el Salvador iba a padecer, iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y esas promesas, como acabo de decir, fueron hechas muchos años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y esas promesas para los receptores principales o originales pudieron parecer tal vez para algunos de ellos como increíbles. ¿Cómo va a ser que va a resucitar a alguien que ha muerto, que ha padecido después de 3 días? Y vemos que Jesucristo muere un viernes
Entonces el sábado viene después de la muerte de Jesús. Dios parece que está en silencio y todo pareció como si Satanás hubiera ganado, como si todo hubiera acabado. Pero ¿saben qué? Llegó el domingo de la resurrección, lo cual indicó que Dios, como es el primer punto, Dios cumplió su promesa, porque Él es fiel a todas y cada una de las promesas que Él hace. Paul David Tripp dijo: durante miles de años Dios no olvidó ni se apartó de su promesa, no se cansó ni se distrajo. Hizo una promesa y controló los acontecimientos de la historia, grandes y pequeños, para que en el momento justo Jesucristo viniera y cumpliera lo prometido, como hemos dicho. Termina la cita. Ahora, ¿cuál es el primer punto? Dijimos que es que lo que nos enseña la resurrección es que Dios es fiel. ¿Y qué implica eso para ti? ¿Qué implica eso para mí? Bueno, que tú y yo, hermanos, podemos confiar en Dios. Tú y yo podemos estar seguros de que Él cumplirá todas y cada una de las promesas que Él nos ha hecho en su palabra, independientemente de cuánto tiempo pase o independientemente de lo que te parezca a ti o te crea o tú creas que es increíble. Tú puedes confiar en Dios, porque el Dios que prometió que el Mesías sufriría y resucitaría, y así lo hizo, es también el Dios que va a cumplir cada una de las promesas que Él ha hecho en su palabra. Segunda verdad que nos enseña la resurrección de Jesucristo es que Jesús es Dios. Jesús es Dios, y esto es algo que nosotros vimos anteriormente cuando estábamos tratando la serie de los milagros de Jesús. Pero quiero refrescarles lo que yo decía en ese momento, y es que cuando nosotros vamos a Juan capítulo 2, después de Jesús purificar el templo en Jerusalén, los judíos estaban bien enojados con Jesús por lo que Él hizo y le pidieron a Él una señal. Ellos le dijeron: demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Y es importante, hermanos y amigos, recordar que cuando la Biblia habla de que Jesús es el Hijo de Dios, Él lo que quiere transmitir es que Jesús es igual a Dios. No un Dios más pequeño, ni que es menos que Dios. No, cuando habla de que Jesús es el Hijo de Dios, y cuando Él dice, mismo Jesús, que Él es el Hijo de Dios, Él está afirmando ser Dios mismo. Él está afirmando ser nada menos que Dios mismo. E incluso así los judíos lo entendieron y por eso quisieron matarlo. Ahora, tenemos la escena en Juan capítulo 2. Muéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Demuéstranos verdaderamente que tú eres Dios mismo, como tú afirmas serlo. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús le dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Algunos pensaban que Jesús se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, pero en realidad lo que Él estaba diciendo era algo como: si ustedes me matan, si ustedes quieren probar que yo les pruebe que yo soy el Hijo de Dios, entonces mátenme, destruyan este templo que es mi cuerpo, y después de 3 días yo lo voy a volver a levantar. Muéstranos que tú eres Dios. Ustedes quieren una prueba, mátenme y yo les demostraré después de 3 días que resucite que yo soy Dios. Así que cuando Jesús se levantó de los muertos, Él demostró ser igual a Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 4 lo dice con las siguientes palabras: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos proclamó, esa es la segunda verdad, que Jesús es Dios mismo. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué implica eso? Que nosotros debemos relacionarnos con Jesús no solo como que Jesús es un buen hombre,
lo cual es cierto. Debemos relacionarnos con Jesús no solo como que Él es un maestro sabio, lo cual también es cierto. Debemos relacionarnos con Jesús no solo como que Él es un gran profeta de Dios, lo cual es cierto. Pero si solamente creemos que Jesús fue un buen hombre, un gran profeta y que fue un hombre sabio y nos quedamos ahí, nos estamos perdiendo una significativa y magnífica verdad acerca de Jesús. Nos falta reconocer lo que Él dijo ser y probó con su resurrección, que Él es Dios. Y debemos relacionarnos con Jesús como el Dios mismo y como que la adoración nuestra, el caer delante de sus pies en alabanza, honra y gloria, siempre es una respuesta apropiada a quien Él es. Él no es igual que nosotros, Él no es simplemente un maestro más en este mundo como algunos quieren afirmarlo. Él es Dios y Él merece el respeto, la honra y el honor que Dios mismo merece. Tercera verdad que nos enseña la resurrección, y es que Jesús es juez. Jesús es juez. ¿Dónde nosotros vemos eso? En Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 se relata que Pablo estaba en Atenas y que su alma se dolió grandemente cuando él vio la idolatría de estas personas que tenían un altar a un montón de dioses. Y allí él vio un altar que era dedicado al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha esto o toma esto como una oportunidad para hablarles. ¿Y qué les dice Pablo? Él habla de ese Dios no conocido y les dice que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo a las personas, a ti y a mí, incluyendo a Pablo y a su audiencia en ese momento, ese Dios que hizo todo lo que hay, espera que las personas se vuelvan de los ídolos al Dios verdadero. Pablo les dice eso. Y Pablo les dice que un día va a venir juicio sobre todo el mundo. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aunque Pablo, su audiencia en ese momento, tú y yo, no sepamos exactamente cuándo será ese día del juicio, ¿saben algo? Es ciertísimo que ese día del juicio vendrá. Fíjense que dice que Dios mismo lo ha establecido. Eso es algo ciertísimo. Dios no se va a olvidar. Yo dije que había un juicio y ya han pasado 2000 años. Se me ha olvidado. No, Dios no se va a olvidar. Ese día no se va a aplazar. El día del juicio no se va a posponer, no se va a mover. En ese día Dios va a juzgar al mundo entero, incluyéndote a ti y a mí, a Pablo y a los atenienses en ese entonces, a todos los que han vivido, a todos los que viven hoy en día, incluyéndote a ti que me escuchas, y a aquellos que vivirán en un futuro. En este juicio están incluidos absolutamente todos, desde la creación del mundo hasta el último día. Y sabes, una característica de este juicio que se menciona aquí en Hechos 17, y es que ese juicio será hecho con justicia. Con justicia. A diferencia de los juicios que se hacen muchas veces en este mundo, allí en el día del juicio final no habrá sobornos. En el día del juicio final no habrá ningún otro tipo de corrupción de las cuales se caracterizan muchos de los juicios que hay en este mundo. Y ese día del juicio o ese juicio será el más justo de todos, porque a diferencia de los otros jueces que juzgan en este mundo, este juez sabe absolutamente todo.
Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en eso, que una de las cosas que hará que este juicio final sea completamente justo, tan justo como ningún otro, es que el juez de este juicio sabe absolutamente todo. A diferencia de los otros jueces de este mundo, que su conocimiento está muy limitado. Este juez que va a juzgar en el juicio final a todo el mundo, a ti y a mí, sabe hasta lo que solamente tú sabes, que nadie más sabe. Este juez que ha de juzgarnos algún día, sabe lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Este juez que ha de juzgarnos algún día, sabe lo que tú escribiste en WhatsApp una vez y después le diste a borrar. Este juez sabe absolutamente todo de ti. Y como si esos ejemplos que acabo de dar no fueran suficientes, este juez también sabe incluso las intenciones de tu corazón. ¿Sabes lo que es eso? Las intenciones de tu corazón. Nosotros estamos limitados a ver las acciones de las personas y decimos muchas veces, wow, mira qué buena acción hizo esa otra persona y lo aplaudimos y eso es bueno. Pero este juez sabe, ¿sabes qué? Él sabe incluso todas las veces que tú y yo hemos hecho buenas acciones pero con malas intenciones. Porque Él sabe incluso la motivación y lo que hubo en nuestra mente y en nuestro corazón, aún después o aún antes, o que motivó a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso yo digo que este juicio final será como ningún otro juicio y nadie puede reclamar injusticia de este juez que es todo justo. Ahora, ¿tú sabes quién es ese juez? Es descrito aquí en Hechos 17 como el varón a quien designó, a quien Dios designó y aquel a quien Dios ha levantado de los muertos o a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿Quién es ese a quien Jesús, perdón, ya di la pista? ¿Quién es ese a quien Dios ha levantado de los muertos? La respuesta es Jesús. Jesús. Jesús es juez, esa es la verdad número 3, ¿verdad? De esto que nos aprendemos de la resurrección. Ahora, ¿qué implica eso para ti y para mí? ¿Qué implica que Jesús sea juez? En el versículo 30 de Hechos capítulo 17 no puede ser más claro. Dice allí que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que hagan algo. Y eso es que se arrepientan. Esto es para todos, absolutamente todos, incluyendo a ti, incluyéndote a mí, incluyéndote a hombre, mujer, incluyéndote a niño o niña, incluyendo a americanos, a dominicanos, a haitianos, africanos, europeos. A todo el mundo cabe aquí. Todas las nacionalidades, todas las épocas, todos nosotros somos pecadores y por eso todos nosotros necesitamos obedecer este mandato que Dios nos hace de arrepentirnos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿y tú ya te arrepentiste sinceramente de todos tus pecados? ¿Sinceramente te arrepentiste de todos tus pecados? ¿Obedeciste a Dios en este mandamiento de arrepentirte de todos tus pecados de una manera sincera y real? Si tú no lo has hecho, no dejes que pase o que se acabe este sermón sin tú hacerlo. No salgas de esa puerta ahorita sin arrepentirte sinceramente de tus pecados. Recuerda que este es un buen momento para hacerlo. Este es un buen momento para tú, al recordar o al aprender que la resurrección de Jesús te recuerda que Él es juez y que algún día va a venir ese juicio. Ese juicio va a venir en el cual serás juzgado con justicia. Procura que cuando ese juicio venga, ya tú te hayas arrepentido sinceramente de todos y cada uno de tus pecados. Número 4,
¿Qué nos enseña la resurrección? Y es que Jesús no tan solo es juez, sino que Él también es príncipe y Él es salvador. Él es príncipe y Él es salvador. Y esa verdad nosotros la encontramos en Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31 se los leo. Dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, lo resucitó, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esas fueron las palabras de Pedro y los apóstoles para el sumo sacerdote y el concilio que los estaban amenazando, lo estaban persiguiendo. Pedro en el versículo 30 deja claro que Jesús fue colgado en un madero y que Él allí murió de verdad. Y como era un hecho evidente, innegable para ellos que Jesús había muerto en la cruz, así también era un hecho innegable para ellos que el cuerpo de Jesús no estaba ya en la tumba. El cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, y aunque algunos lo que trataban de decir era que se lo habían robado los discípulos, que inventando un montón de teorías, muchos no querían admitirlo, pero la tumba seguía vacía. Aunque muchos no querían admitirlo y muchos hoy tampoco quieren admitirlo, Pedro dice que fue Dios mismo quien levantó de los muertos a Jesús. Y en esa resurrección, al Dios levantar de la muerte a Jesús, Él estaba diciendo que Jesús es príncipe y que Jesús es salvador. Y siendo príncipe y salvador, este versículo nos dice que teniendo esa autoridad, teniendo ese poder, Él puede entonces dar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que dice que Jesús, levantado de entre los muertos, príncipe y salvador, puede dar? Dice el texto: arrepentimiento y perdón de pecados. A mí me llama mucho la atención eso, que no solamente dice que Jesús puede dar arrepentimiento y que después yo les doy arrepentimiento y después ustedes pueden conseguir como puedan el perdón de sus pecados. Tampoco dice que Jesús da perdón de pecados como si el arrepentimiento fuera algo que ellos pueden conseguir aparte de Jesús. No, dice el texto que Jesús como príncipe salvador es capaz de dar, o fue exaltado para dar, ambos regalos, tanto el arrepentimiento como el perdón de pecados. Y no solo el perdón de un pecado, fíjense que la palabra está en plural, el perdón de pecados. Es admirable que estos regalos, dice el apóstol, se dan a Israel. Los mismos que crucificaron y mataron a Jesús. Si nosotros estuviéramos en la posición de Dios, nosotros no daríamos el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque mataron a mi hijo. O no daríamos el arrepentimiento a esas personas para después no tener que darle el perdón de pecados. Pero ¿saben qué? Dios, y esto es lo que yo digo que es asombroso, Dios, el Dios, como el mismo Pedro después describe en su carta, el Dios de toda gracia, aquí a través de Jesús ofrece arrepentimiento y perdón de pecados a aquellos que crucificaron al mismo Jesús. Él ofrece arrepentimiento y perdón de pecados a sus enemigos. Charles Spurgeon dijo: jamás hubo una persona que de verdad se arrepintiera de sus pecados, confesándolos a Dios en nombre de Jesús, que Dios no perdonara. No existe esa persona que sinceramente se haya arrepentido de sus pecados y que Dios diga: no, lo siento. Por otra parte, sigue diciendo Spurgeon, jamás hubo persona que Dios perdonara sin que se hubiera arrepentido de sus pecados. No vacilo en afirmar que bajo el cielo jamás hubo, ni hay, ni habrá caso de pecado limpiado, a no ser que al mismo tiempo el corazón fuera llevado al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. El aborrecimiento del pecado y el sentimiento de perdón entran juntos en el alma y siguen juntos toda la vida, termina la cita. ¿Qué implica eso para ti y para mí? Eso implica que cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados,
Ya eso, el arrepentimiento de por sí, es una gracia de Dios. Pero todavía hay más. Eso implica que cuando tú te arrepientes sinceramente de tus pecados, Dios va a perdonar nuestros pecados. Escucha eso. Si tú te arrepientes sinceramente de tus pecados, Dios va a perdonar tus pecados en plural, todos, sin importar cuántos sean tus pecados, sin importar cuán graves sean tus pecados. Recuerda lo que dice aquí en Hechos: Dios ofrece arrepentimiento y perdón de pecados a aquellos que crucificaron a su Hijo Jesús. Dios te ofrece hoy arrepentimiento y perdón de pecados, sin importar cuántos sean tus pecados y cuán oscuros o negros sean. No tenemos, hermanos, que dudar del perdón de Dios, porque por la resurrección de Jesucristo es imposible que un pecador sinceramente arrepentido delante de Dios no sea completamente perdonado por Él. Es imposible por la resurrección de Jesucristo que un pecador sinceramente arrepentido delante de Dios no sea completamente perdonado por Él. Esa es la cuarta verdad que nos enseña la resurrección. Quinta verdad, son 7, ya pasamos la mitad. Quinta verdad es que Jesús es la garantía de justificación. Jesús es la garantía de justificación. ¿Y de dónde sacamos eso? De Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra que se traduce aquí como por, en la primera parte del versículo, entregado por nuestras transgresiones, es la misma palabra que se utiliza en la segunda parte del versículo cuando habla de nuestra justificación. Es por eso que la Biblia textual traduce este versículo de la siguiente manera: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Ese es el énfasis que quiero que hagamos, esa última parte. Jesús fue resucitado a causa de nuestra justificación. Y el punto del versículo es que nuestras transgresiones, nuestros pecados requerían o demandaban un pago. Y ese pago fue lo que Dios hizo en Jesucristo. Dios mismo, Él mismo entregó a Jesucristo para que pagara con su vida nuestras transgresiones. Asimismo, nuestra justificación, que vamos a hablar un poquito en unos segundos acerca de eso, nuestra justificación requería o demandaba que Jesucristo fuera resucitado. Pero antes de explicar un poco más de eso, nosotros debemos entender qué es la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es el acto de Dios en el cual Él pronuncia o declara como justo al pecador y lo absuelve del castigo o la condenación. Es el acto en el cual Dios proclama o declara como justo al pecador y lo absuelve del castigo o la condenación. En otras palabras, para que pueda ser más fácil de recordar, la justificación, Dios borra todos tus pecados y te trata a ti como si tú siempre hubieras obedecido y como si tú nunca hubieras pecado. Yo no sé si ustedes han pensado en la maravilla de lo que es esto de la justificación. Vuelvo a repetir, tú eres pecador, pero Dios viene y cuando te justifica, lo que Él hace es que borra todos tus pecados. No hay ningún registro más de tu pecado que te lleve a la condenación y te trata a ti como si tú siempre, ni por un segundo de tu vida hubieses pecado y siempre hubieses sido obediente delante de Dios. Y Dios no hace eso debido a nuestras obras, porque no teníamos buenas obras, sino que Él hace eso a pesar de nuestras transgresiones, como dice el texto. Es decir, que la causa de nuestra justificación fue la obra que Cristo hizo cuando fue entregado por nuestras transgresiones.
Tú y yo podemos ser justificados porque Cristo se entregó por nuestras transgresiones. Ahora, yo decía ahorita que nuestra justificación requería o demandaba que Cristo fuera resucitado. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que su resurrección, la resurrección de Cristo, prueba que nuestra justificación es una realidad. Tú eres justificado y Dios prueba de que tú eres verdaderamente justificado levantando a Jesucristo de entre los muertos. Jonathan Edwards lo dijo de la siguiente manera: si Cristo no hubiera resucitado, eso sería evidencia de que aún Dios no estaba satisfecho por nuestros pecados. Ahora, la resurrección es Dios declarando su satisfacción. De ese modo, Él declaró que era suficiente. A mí me gusta como un teólogo lo dice, y él dice que la resurrección de Jesús fue el amén de Dios Padre al consumado es del Dios Hijo. Es decir, cuando Jesucristo estaba en la cruz y dice consumado es, todo ha sido acabado, he terminado la obra, he alcanzado la salvación a favor de ellos. Cuando Dios levantó a Jesucristo de los muertos, es como si Dios hubiera dicho amén, así es, todo ha sido acabado. La salvación ha sido ya alcanzada, ha sido ganada a favor de ellos. Otro autor dice, ya que su resurrección, la de Jesucristo, fue la divina garantía de que Él había quitado el pecado por el sacrificio de sí mismo y la coronación de toda su obra, nuestra justificación se relaciona propiamente con un acto tan glorioso. Y si me permiten una cita más de alguien, dice así: en otras palabras, la resurrección de Cristo tenía como propósito sacar a la luz el hecho de que todos los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador han entrado en un estado de justicia ante los ojos de Dios. El Padre, al resucitar a Jesús de entre los muertos, nos asegura que el sacrificio expiatorio ha sido aceptado. En consecuencia, nuestros pecados son perdonados. ¿Qué implica eso para ti y para mí? Yo creo que las implicaciones de esto se resumen muy bien en ese himno que nosotros cantamos ante el trono celestial, que dice: cuando he caído en tentación y de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador, Dios el justo, ya mi pecado, perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Cristiano, tan cierto como que la tumba de Jesús está vacía, así de cierto es que tú has sido salvado de la condenación eterna en el infierno y de la ira de Dios. Por lo tanto, como dice ese himno, cuando tú sientas condenación, cuando tú sientas que caíste y que ya estás condenado, cuando vengan esos pensamientos, recuérdate esta verdad, que así como la tumba de Jesús está vacía, así también de seguro es que tú has sido salvado del pecado, has sido salvado de la ira de Dios y has sido salvado de la condenación. Tú debes creer esto. ¿Sabes por qué? Porque eso es una realidad que la tumba vacía de Jesús te transmite. Número 6 y penúltima verdad que nosotros aprendemos de la resurrección es que Jesucristo es libertador. Jesucristo es libertador. Eso nosotros lo vemos en Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, había dicho que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Después él pasó a explicar que esa sobreabundante gracia no era una licencia para que tú y yo vivamos en pecado. Pecaremos para que la gracia sobreabunde de ninguna manera. Y en el versículo 4 se menciona o se habla del bautismo. Ahora es importante entender que este bautismo, específicamente aquí en el versículo 4, no se refiere al bautismo en agua
que tú y yo como cristianos experimentamos, sino que se refiere más bien a la realidad a la cual apunta ese bautismo en agua. ¿Y cuál es esa realidad? Que tú y yo como creyentes hemos sido unidos espiritualmente a Jesucristo. Los creyentes, vuelvo a repetir, hemos sido unidos de manera espiritual a Jesucristo, de tal manera que cuando Jesucristo murió, tú y yo también morimos, y cuando Jesucristo fue levantado, tú y yo también resucitamos de manera espiritual. Ahora el texto dice, cuando Jesucristo murió, ¿a qué morimos tú y yo? Si estamos unidos a Él, cuando Jesucristo murió, ¿a qué tú y yo hemos muerto? El versículo 2 de Romanos 6 dice que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que esas cadenas que nos ataban al pecado han sido ya rotas. Que ya hemos sido libres. Que esas cadenas Jesucristo con su muerte las rompió y ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, por más que la tentación te diga en ese momento de más intensidad, tú tienes que pecar porque no puedes hacer otra cosa. La muerte de Jesús nos recuerda que ya hemos muerto también al pecado, pero eso no es todo. Cuando Jesucristo resucitó, aquí nosotros resucitamos. Dice el versículo 4, se confirma en el versículo 2 y el versículo 13, dice que hemos resucitado a una nueva vida para con Dios. Y eso quiere decir que por la resurrección de Jesucristo se nos ha dado la capacidad que antes no teníamos, se nos ha dado la capacidad de ahora amar a Dios. Se nos ha dado la capacidad ahora de obedecer a Dios. Se nos ha dado la capacidad ahora de tener una nueva vida que se caracteriza por ir en dirección hacia Dios. ¿Y qué implica eso para nosotros? Bueno, lo que acabo de decir, que ahora tú y yo podemos tener un estilo de vida que está caracterizado no por la permanencia o la perseverancia en el pecado, sino por la relación de amor y obediencia a Dios. Porque eso fue lo que Cristo, una de las cosas que Cristo obtuvo con su resurrección. Eso quiere decir, hermano y hermana, que vivir en santidad es posible. Tan cierto como Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos. Así que como yo decía al principio en la oración, no nos conformemos con vivir solamente una semana santa. No nos conformemos solamente con vivir solamente un domingo santo, sino que todos nuestros días, los demás 364 días de un año, debemos vivirlo a la luz del domingo de resurrección. Debemos vivirlo a la luz de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si tú eres un creyente verdadero, eso significa que Cristo, por su resurrección, te ha dado la capacidad de amarle y obedecerle. Última verdad que nos enseña la resurrección es que Jesús es garantía de nuestra propia resurrección. Jesús es garantía de nuestra propia resurrección. Después de que el apóstol Pablo dijo que los creyentes en Cristo somos los más dignos de pena si no hay resurrección, somos los más dignos de pena en el mundo. Él dijo lo siguiente, marcando un contraste. Mas ahora, estoy leyendo en 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En vez de ser los más dignos de pena los cristianos, nosotros somos los más dignos de, y algunos me han escuchado utilizar esta palabra, pero es debido a que no encuentro una mejor palabra. Los cristianos somos los más dignos de envidia, y la razón es porque Cristo ha resucitado. Pablo dice, ustedes serían los más dignos de pena si Cristo no hubiera resucitado. Pero ¿saben qué? Cristo resucitó. Entonces, no es lo más digno de pena que ustedes son todo lo contrario.
Porque aquel en quien tú crees, aquel en quien yo creo, aquel en quien creemos, ha resucitado de los muertos. Y 2 veces en estos 3 versículos que acabo de leer, Romanos o 1 Corintios 15, 20 al 23, se menciona que Jesucristo es las primicias. Él es las primicias. ¿Y qué significa eso? El viernes estábamos un grupo en la casa del pastor Huáscar y Luis David estaba hablando un poquito acerca de eso. Y él decía acertadamente que cuando habla de las primicias no se refiere principalmente a que él fue el primero en ser resucitado. No es a eso que se refiere. Aquí se está hablando más de rango que en cronología de resurrección. Y para entender esto de las primicias, nosotros debemos ir al Antiguo Testamento. En Levítico, específicamente el capítulo 23, se le mandó a Israel que ofreciera a Dios lo primero de la cosecha, las primicias, lo primero de las cosechas. Y esas primicias eran una muestra de cómo sería el resto de las cosechas. Así que cuando Pablo aquí dice que la resurrección de Cristo es las primicias, él está queriendo decir que la resurrección de Cristo muestra que los cristianos resucitarán como Cristo resucitó. Y no tan solo que resucitarán, sino que resucitarán en gloria, así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. La resurrección de Cristo es garantía o seguridad de que tú, si tú confías en Él, si tú te has arrepentido sinceramente de tus pecados, tú también algún día vas a resucitar. Y un dato interesante aquí es que esas primicias de las cuales yo le hablé se ofrecían el día siguiente del sábado que venía después de la Pascua. Es decir, la Pascua, el sábado, y después se ofrecían las primicias. Ahora, yo les pregunto, y este es el dato interesante, ¿ustedes recuerdan cuándo fue que Jesucristo resucitó? La Pascua, sábado, y Él resucitó después de ese sábado. Es que no creo que haya sido coincidencia que el apóstol Pablo usara este término de las primicias para referirse a Jesucristo. ¿Qué implica eso para nosotros? Cuando tu cuerpo se vuelva a enfermar, cuando vuelvan a llegarte achaques, cuando tú pienses, bueno, yo no salgo de una, ya me sané y volví a enfermarme. Cuando notes que tu cuerpo ya no está funcionando como cuando tú tenías 15 años, 20 años. Cuando tu cuerpo se esté desgastando. Cuando tú vayas donde el doctor y él te diga malas noticias. E incluso que él te diga que ya no hay más nada que hacer. La resurrección de Jesucristo nos recuerda que no hay que entrar en pánico. Porque en el último día, tu cuerpo, aunque ahora se desgaste, tu cuerpo será resucitado, será transformado y tú no volverás nunca jamás a experimentar enfermedad o muerte. Y eso es lo que nos recuerda la resurrección de Jesús. Ahí están las 7 verdades. Y yo espero, hermanos, que ustedes hayan visto que la resurrección de Jesús, hay mucho en juego con la resurrección de Jesús. Hay mucho en juego, esto es algo serio, esto no es simplemente, bueno, una festividad de un grupo de personas, que si pasó está bien, si no pasó también está bien, no, esto es algo muy serio. Pero también yo espero que ustedes hayan visto que si tú te has arrepentido sinceramente de tus pecados y has puesto toda tu fe en Jesús, tú eres, como dice el apóstol Pablo, en sentido contrario, ¿verdad? Tú eres el más afortunado de todas las personas que viven en este mundo, porque tu Salvador y tu Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por recordarnos estas verdades. Y no quiero decir mucho, simplemente rogarte, pedirte para mí y para mis hermanos, tal como había dicho, que nos enseñes y nos ayudes por tu Espíritu a vivir los demás días de nuestra vida, en esta semana, en el mes que se avecina, el resto del año, a la luz de la resurrección de Jesucristo. Acercándonos a Él como lo que Él es y fue evidente en la resurrección. Y respondiendo a eso en nuestra manera de vivir
de una manera que sea agradable delante de ti. Nuevamente te pedimos por aquellos que nos escuchan, que todavía no te conocen, que puedan, oh Señor, ellos venir en arrepentimiento y fe ante el Cristo resucitado y recibir el privilegio y la bendición que Él ha comprado con su sangre y que se ha confirmado en su resurrección. En el nombre de Jesús, amén.